Estoy de pie en la cocina de mi pequeño local en Denver, donde el olor a carne a la parrilla y a cebollas salteadas impregna el reducido espacio. Me llamo Raone Marlo, tengo 35 años, soy un cocinero corriente con las manos callosas de sostener cuchillos y sartenes durante los últimos 10 años. Este local no es nada grandioso, solo una esquina de la calle donde los habituales se detienen por una hamburguesa o unas costillas a la parrilla estilo familiar. Mi vida era bastante simple. Largas y agotadoras jornadas desde la madrugada hasta la noche y luego regresar a casa con Roselina, mi esposa. Ella era todo cuanto había soñado. Hermosa, inteligente y siempre sabía sacarme una risa, incluso en los días más cansados. Aquel día era una fría tarde de otoño, con hojas doradas cayendo suavemente fuera de la ventana de la cocina. Estaba ocupado con la última orden, una ensalada con pollo a la parrilla para la vecina mayor, cuando mi teléfono vibró en el bolsillo. Me limpié las manos en el delantal y miré la pantalla. Era Caleb, mi amigo cercano de la universidad. No nos veíamos a menudo, pero la amistad seguía tan firme como siempre. Caleb trabajaba como técnico en reparación de computadoras en una pequeña tienda a unas cuadras de mi local. Unos días antes, Roselina me había pedido que le llevara su viejo portátil a él para que lo reparara porque iba lento y se sobrecalentaba. Pensé que no era gran cosa, solo una máquina vieja. «Hola, Caleb. ¿Por qué llamas a esta hora?» «Estoy ocupado», dije, intentando mantener la voz alegre a pesar del sudor que me corría por la frente. La voz de Caleb al otro lado sonaba rara. No su tono habitual de broma, sino tensa, como si se contuviera. «Raone, tienes que venir ahora mismo. Arreglé el portátil de tu mujer, pero encontré cosas realmente extrañas. No puedo hablar por teléfono. Ven ya». Mi corazón se apretó. ¿Extrañas? ¿Cómo extrañas? ¿Está muy dañado o es algún virus? No es un virus normal. Solo ven. Te espero. Colgó de golpe sin dejarme preguntar más. Me quedé congelado unos segundos, aún sosteniendo el teléfono. El local estaba vacío en ese momento, con solo el sonido de la radio tocando una vieja canción country. Dudé si Caleb estaría bromeando, pero su voz no sonaba a broma. Él era serio, sobre todo con el trabajo. Llamé al ayudante de cocina, le pedí que se quedara a cargo, me puse la chaqueta y salté a mi vieja camioneta. Las calles de Denver esa tarde estaban llenas de autos bajo un cielo gris. Conducía con la cabeza hecha un lío, tratando de imaginar en qué tipo de carpetas extrañas podría haber encontrado. Quizá fotos viejas o documentos de trabajo de Roselina. Ella trabajaba en finanzas, manejando papeles y contratos. ¿Pero por qué Caleb sonaba tan tenso? Cuando empujé la puerta del local de reparación de computadoras de Caleb, la campanilla sonó y él levantó la vista desde el mostrador. Tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos, como si hubiera pasado la noche en vela. La tienda era pequeña, abarrotada de piezas, cables enredados y con olor a plástico quemado. «Raone, bien que viniste rápido. Siéntate. Te voy a mostrar», dijo, y tiró de mí hacia la trastienda, donde había una mesa de madera vieja con el portátil de Roselina ya abierto. La pantalla brillaba, pero él había cubierto parte con una hoja de papel. Lo arreglé, cambié la batería y escaneé por virus. Pero cuando revisé el disco duro encontré unas carpetas ocultas. Al principio pensé que eran basura, pero mira esto. Quitó el papel y me asomé. En la pantalla había una lista de carpetas enterradas en el sistema, no de las que se ven a simple vista. Caleb hizo clic en una y mi corazón pareció detenerse. Era mi póliza de seguro de vida. Mi nombre, Raone Marlo, fecha de nacimiento, dirección, cobertura, monto, todo claramente ahí. ¿Por qué? Dije sin entender. ¿Por qué está esto aquí? ¿Roselina guarda mis papeles? Caleb negó con la cabeza, con la voz baja. No es todo. Mira esto. Abrió otra carpeta, los registros de mis padres. Mi padre, Harold Marlo, 68 años, y mi madre, Elena, 65. Contratos de salud y vida con detalles hasta la prima mensual. Un escalofrío me recorrió la espalda. No recordaba que Roselina hubiera pedido los documentos de mis padres, solo los había visto unas pocas veces. Pero luego Caleb abrió más carpetas y todo se vino abajo.
Aparecieron nombres desconocidos. Un tal Marcus Hall, 38 años, en Texas, con una póliza de gran cobertura. Otro, Ethan Crowe en California, y muchos más. Conté aproximadamente una docena de nombres, todos hombres de entre 30 y 40 años con contratos de seguro de vida. El beneficiario no estaba siempre claro, pero había notas extrañas sobre planes de pago. Me desplomé en la silla, las manos temblando. ¿Qué demonios es esto, Caleb? Pregunté. Es el portátil de Roselina. ¿Por qué hay estas cosas? Ella trabaja en finanzas, pero son registros personales de otras personas. No conozco a estos hombres. Caleb me miró preocupado. No lo sé, Raone. Solo profundicé porque la máquina mostraba signos de haber sido manipulada. Estas carpetas están ocultas deliberadamente, como si alguien las hubiese escondido. Deberías hablar con tu esposa. Puede ser trabajo, pero luce sospechoso. Hice una copia por si acaso. Asentí, la mente en blanco. El choque era indescriptible. Roselina, la mujer que había amado profundamente durante nuestros 5 años de matrimonio, que conocí en una cafetería, cuya sonrisa brillaba cuando hablaba de sueños, nunca había mencionado almacenar registros personales de extraños. ¿Por qué estaban los míos y los de mis padres ahí? ¿Quiénes eran esas otras personas? Sentí que algo oscuro acechaba. Llevé el portátil a casa, conduciendo bajo una llovizna fina. Las calles estaban difusas con las luces de neón y yo me sentía perdido en la ciudad familiar. Nuestro apartamento era pequeño, acogedor, con olor a las cosas horneadas que Roselina solía preparar. Pero esa noche todo se sentía distinto. Aparqué, apagué el motor y me quedé sentado en la oscuridad unos minutos. La duda se abrió paso como una grieta. ¿Por qué ella no llevó el portátil ella misma? ¿Por qué pedirme a mí? ¿Qué significaban esas carpetas? Entré. Roselina estaba en la cocina, con un delantal, sonriendo cuando me vio. «Llegaste», dijo. «Estoy haciendo tu guiso favorito». Me abrazó y su perfume familiar alivió un poco mi corazón. Pero las imágenes de esos registros me acosaban. Forcé una sonrisa y escondí el portátil detrás de la espalda. «Sí, estoy cansado». Caleb lo arregló, me dijo que lo recogiera, mentí por primera vez en nuestro matrimonio. Ella lo tomó con una mirada fugaz que me pareció extraña. «Gracias, cariño». ¿Algo raro? No, solo la batería, respondí, haciendo que mi voz sonara firme. Pero por primera vez sentí sospecha hacia ella. Esa noche no pegué ojo. ¿Qué eran esos registros? ¿Cómo se relacionaban conmigo? Roselina, a la que había amado sin reservas, me parecía ahora una desconocida. La inquietud era como una corriente que me arrastraba hacia un remolino que no estaba preparado para enfrentar. A la mañana siguiente me levanté temprano y preparé un café negro fuerte para mantenerme alerta. El local me esperaba, pero mi mente no se desconectaba de aquellas carpetas ocultas. Decidí no confrontarla todavía. Empecé a observar todo, me volví un detective torpe en mi propia casa. Cuanto más observaba, más notaba que Roselina ya no era la misma mujer con la que me había casado. Pequeños detalles se acumularon como una avalancha. Su oficina en casa, una esquina con un escritorio de madera y una computadora de sobremesa, antes tenía la puerta siempre abierta, ahora la mantenía cerrada con llave incluso cuando estaba en casa. Las contraseñas, que antes compartíamos, teléfonos, correos, incluso cuentas bancarias, ahora las cambiaba constantemente, al menos 2 veces por semana. Había una pared invisible entre nosotros que se hacía cada vez más gruesa. Empezaron también las llamadas extrañas. Su teléfono vibraba sin cesar, sobre todo en las noches. Antes apenas contestaba llamadas tardías, ahora salía al balcón a susurrar, «Sí, me encargo». «Está bien», y cuando le preguntaba me decía, «Un cliente, cariño». «Suelen llamar a esta hora». Empezó a salir más por las noches. «Me reúno con un cliente, vuelvo tarde», decía, me besaba en la mejilla y se iba. Yo me quedaba en la ventana viendo su coche desaparecer bajo las farolas con el corazón encogido. Había algo más, ella nunca hablaba claramente de su pasado. A veces decía haber crecido en Nueva York, otras veces en Chicago. Apenas mencionaba amigos y si lo hacía eran nombres breves,
sin detalles. Cuando quise profundizar, sonreía y cambiaba de tema. El pasado es aburrido, cariño. Pensemos en el futuro. Una vez dijo que su padre era médico, otra vez que era ingeniero. Lo atribuía a no querer recordar cosas tristes, pero todo eso ahora sonaba distinto. Las incoherencias eran piezas que, al juntarse con los registros del portátil, formaban un puzzle inquietante. ¿Quién era en realidad? En ese momento entró en escena otro personaje, Guy Marlowe, mi hermano menor, de 28 años. Guy siempre fue locuaz, simpático, un poco impulsivo. De niño lo mimaron, era el Benjamín y muchas cosas le salían fáciles. Yo, el mayor, cargué con responsabilidades mientras él saltaba de trabajo en trabajo. Ventas, intentos de negocio online, nada duradero. No éramos distantes, pero tampoco extremadamente cercanos. Guy visitaba más a menudo la casa de nuestros padres que la mía. Pero últimamente había cambiado, venía casi cada semana. Al principio supuse que estaría solo o con problemas, pero noté una cercanía inusual entre él y Roselina. Se sentaban en la sala riendo, charlando, mientras yo estaba en la cocina. «Cuñada es genial. Tienes suerte, hermano», me decía Guy, con los ojos brillantes. Roselina reía y le daba palmaditas en el hombro. Ella le decía que le estaba enseñando gestión financiera y un proyecto de inversión. Guy se jactaba. «La cuñada me metió en un gran proyecto, hermano. Estoy a punto de pegarla». Yo asentía, forzando una sonrisa, pero mi corazón se llenaba de preguntas. Guy había cambiado. Ropa más cara, camisas nuevas, zapatos de cuero brillantes. Hablaba con más seguridad, gastaba a lo grande en cenas, compraba regalos para nuestros padres. «Conseguí un gran proyecto, hermano». Gracias a la cuñada, presumía con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando pedía detalles, eludía, secreto de negocios, bro. Traté de confiar en mi hermano, no creía que fuese malvado. Pero en lo profundo, la inquietud crecía. Era como si existiera un hilo invisible entre Roselina y Guy que yo no alcanzaba a ver. Los vecinos comentaban que Guy visitaba a menudo. Una vez llegué a casa temprano y los encontré sentados muy cerca, revisando unos documentos. Se sobresaltaron al verme. Roselina guardó rápidamente un maletín negro. «¿Llegaste temprano?», dije. «Solo preguntaba por unas inversiones», balbuceó Guy. Su voz y la forma en que Roselina colocó el maletín me dejaron frío. ¿Un affair? ¿O algo más oscuro relacionado con esos registros de seguros? Recordé haber visto en las carpetas de mi madre y padre a Guy como beneficiario en algunos documentos. ¿Por qué? ¿Qué planeaban Guy y Roselina? La sospecha fue como un veneno que se extendió por mi cuerpo. Seguía sonriendo, cocinando y abrazando a mi esposa, pero por dentro me consumía la duda. Cada noche me preguntaba, ¿cómo descubro la verdad? Y si la verdad es monstruosa, ¿qué haré? La sospecha me transformó, vigilante, dolorido y decidido a confrontar. Tomé una decisión esa misma tarde. Tras limpiar el local, subí a la camioneta y fui a la casa de mis padres en las afueras de Denver. La casa de ellos era una casita de madera con un pequeño huerto en el frente que mi madre cuidaba, y mi padre pasaba horas en el garaje arreglando autos. Hoy todo parecía distinto. El corazón me golpeaba como si fuera a una batalla. Entré por la verja, respiré hondo y crucé el umbral. El olor a galletas horneadas flotaba en la cocina, familiar y desgarrador. Mamá estaba en la cocina con un delantal floreado, papá en la sala leyendo el periódico. Al verme se levantaron y me abrazaron. «Raone, qué sorpresa. ¿A comer con nosotros?», mi madre dijo, abrazándome. «Siéntate, hijo». «Arete», añadió papá, dándome una palmada en el hombro. Me senté en el viejo sofá con las manos apretadas. Tenía que decirles algo importante. Empecé desde el principio, la llamada de Caleb, las carpetas ocultas con mis pólizas, las de mis padres y las de extraños. Les conté cómo Roselina había cambiado, oficina cerrada, contraseñas nuevas, llamadas nocturnas, salidas por la noche. Les hablé de su pasado confuso, del maletín negro que escondía documentos y, sobre todo, de Guy y su inusual cercanía con ella, los cambios en su forma de vestir y su gasto repentino.
Abrí el cajín de mi corazón y les dije todo con la voz quebrada. Tenía miedo, sospecha y dolor mezclados. Mis padres escucharon en silencio, sin interrumpir. Mamá me tomó la mano, papá frunció el ceño pensativo. Finalmente mamá suspiró, hablando con ternura. Raone, está siendo demasiado sospechoso. Roselina es una buena nuera. Ella nos quiere, nos llama y nos manda regalos. Papá asintió. Guy está esforzándose en el trabajo, nos contó del proyecto. Es algo bueno. ¿Por qué pensar mal? Me quedé estupefacto. Pero mamá, papá, esos registros no son aleatorios. Y Guy gasta como si hubiera ganado la lotería. Los vi susurrando con miradas raras. No estoy siendo paranoico. Mamá me acarició la cabeza como cuando era niño. Eres muy sensible, Raone. El matrimonio tiene altibajos. Ella trabaja en finanzas, guardar registros es normal. Y Guy ya es un hombre, está encontrando su camino. No le des vueltas que eso rompe a la familia. Entendí. Mis padres confiaban ciegamente en ellos. Para ellos, Roselina era dulce, carismática y siempre amable con mi madre y su huerto. Guy, el Benjamín, era su tesoro, cualquier error se perdona. Me aconsejaron que confiara en la familia, que hablara directamente con Roselina y no dejara que pensamientos oscuros la destruyeran. Me quedé callado. No discutí. Salí de la casa y el viento frío golpeó mi rostro. El cielo de Denver se veía plomizo, con nubes negras presagiando lluvia. Mientras conducía de regreso, me dio una certeza amarga. A veces la persona más sola en una familia es la que ve lo que otros no ven. Al llegar a casa, Roselina estaba en la cocina. El olor de la carne a la parrilla llenaba el aire como siempre. Me miró y sonrió. «¿Llegaste? ¿Cansado?» «Descansa», dijo. La abracé, intentando normalidad, pero el contacto era frío. Cenamos, hablamos de lo cotidiano, en mi mente se gestaba un plan. Esa noche, cuando Roselina dormía, bajé sigiloso al salón y encendí su portátil, el que había traído de la tienda de Caleb. La contraseña seguía siendo la misma, por suerte. Me senté en la oscuridad con solo el brillo verdoso de la pantalla iluminando mi rostro. El corazón me latía como a un ladrón. Me interné en los contratos de seguro ocultos, no por encima, sino leyendo con detenimiento, línea por línea. Mi archivo, Raone Marlo, $1.000.000, beneficiaria, Roselina Marlo. Normal para una pareja casada. Pero al abrir el siguiente todo cambió. Marcus Hall, Texas. Murió en un accidente automovilístico, beneficiaria, Roselena Hall, un nombre muy similar a Roselina, y se pagaron 2 millones tras el accidente. Ethan Crowe, California. Accidente de esquí, beneficiaria, Rosalind Crowe, otra variación parecida. Victor Lang, Florida. Se ahogó pescando, beneficiaria, Roselina Lang. Mi pecho se detuvo. Todas las pólizas tenían como beneficiaria a Roselina, bajo distintas variaciones de nombre. Cerré el portátil, respirando con dificultad y empapado en sudor frío. No podía ser coincidencia. Esposas que cobraban grandes sumas tras muertes sospechosas. ¿Sería mi turno? A la mañana siguiente, entre la vorágine del local, pensé en contratar a un investigador privado. No era experto en seguimientos ni hackeos. Recordé a un cliente habitual, el señor Jack Arlon, de unos 50 años, que venía todos los miércoles al desayuno. Él me había dicho en broma una vez que era detective privado, especializado en casos de infidelidad y fraudes. Su rostro era curtido, con cabello cano y ojos afilados como cuchillos. «Si necesitas ayuda, llámame», me había dicho una vez. Llamé durante la pausa, la voz temblándome. «Señor Jack, soy Raone del local. Necesito verlo, es personal. Quedamos en una cafetería cerca de su tienda». Él estaba allí, con una chaqueta de cuero vieja y un café negro. Le conté lo del portátil, las carpetas, mis sospechas sobre Roselina y Guy. Jack no interrumpió, solo apuntó en su libreta. «¿Esto implica crimen?», preguntó al final. «Sí», le respondí. «Necesito pruebas, de forma discreta. Que no se enteren». «De acuerdo. Investigaré su pasado, sus movimientos recientes y a su hermano».
$2000 por adelantado, el resto al terminar. El informe puede tomar semanas. Le di mis ahorros, el dinero que había guardado para expandir el local. La verdad era más importante ahora. Los días siguientes fueron un infierno. Vivía en la rutina, cocinando, sonriendo a los clientes, abrazando a Roselina, pero por dentro era un animal acorralado. Las semanas pasaban como tortura. Trabajaba más para no pensar, pero por la noche las pesadillas me consumían. Choques, sangre y Roselina sonriendo sobre mi tumba. Finalmente, el teléfono sonó. Raone, nos vemos en el sitio de siempre. Tengo el informe, dijo Jack. Con las manos temblando conduje hasta la cafetería y recibí un sobre grueso. Me senté y abrí. El informe estaba lleno de fotos y documentos. Primero, sobre Roselina. Había estado casada 3 veces en distintos estados. Primera, en Texas en 2018, con un Marcus Hall. El marido murió al precipitarse el automóvil por un acantilado. Roselina, registrada como Rosina, fue la beneficiaria de 2 millones y desapareció del pueblo tras cobrar. Segunda, en California en 2020 con Ethan Crowe, murió en un accidente de esquí. Roselina cobró 1.5 millones y se fue. Tercera, en Florida en 2022 con Victor Lang, se ahogó y Roselina Lang recibió 3 millones y desapareció. En cada caso, las muertes se consideraron sospechosas, pero no hubo pruebas suficientes para una acusación. El informe traía fotos de bodas. Roselina más joven, con distinto color de cabello, pero el rostro inconfundible. Leí y sentí un nudo amargo en la garganta. Mi esposa era una asesina en serie o al menos una estafadora de seguros. ¿Había amado a una ilusión? Luego vino el informe sobre Guy, sin antecedentes penales, pero con transferencias recientes a cuentas de Roselina, compras caras y fotos que dejaron helado. Jack había capturado a Roselina reuniéndose con un hombre en el estacionamiento de un supermercado a unas cuadras de nuestra casa. Era un hombre de unos 40 años, con cicatrices y abrigo negro. El informe decía, este hombre es Derek Bass, sospechoso de facilitar fraudes de seguros, con expediente en el FBI, aunque sin detenciones. Las fotos mostraban a Roselina entregándole un maletín marrón. Él asintió y se fueron por caminos distintos. Todo formaba un cuadro aterrador. Roselina como depredadora, casándose para cobrar seguros, Guy, cómplice, seducido por dinero y afecto, ayudando a apuntar a mis padres. Derek Bass, el intermediario que organizaba accidentes. Me hundí en mis manos y las lágrimas cayeron. Jack puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó. Esto es evidencia sólida. Debes ir a la policía. Negué con la cabeza. No aún. Necesito más. Regresé a casa en estado de shock. Vivía una película de terror. Imaginaba choques en cada esquina, escaleras traicioneras, accidentes planeados. En casa, Roselina me recibió con la sonrisa de siempre. Pareces cansado. Descansa, dijo. Asentí y evité su mirada. Esa noche escondí el informe bajo la cama y empecé a tramar. Ya no era el Raone gentil, era un cazador a la espera del momento justo. A la mañana siguiente llamé a Caleb, el amigo que había arreglado el portátil. Caleb, necesito que hagas una copia de seguridad de todo el disco duro. Sella la copia con fecha y firma para un posible uso en tribunal, le pedí. Dios mío, dijo Caleb, palideciendo. ¿De verdad sospechas de tu mujer? Sí, contesté. Hazlo, pero con discreción. Fuimos a su tienda. Caleb usó software especializado para crear una imagen completa del disco sin alterar los archivos originales. Imprimió una confirmación con fecha y hora, firmó certificando la integridad y selló el USB en un sobre con un precinto antimanipulación. Toma esto, me dijo. Si hace falta, seré testigo. Recibí el sobre con manos temblorosas. Era un primer paso, peligroso pero necesario. Guardé el portátil en su sitio como si nada y escondí el USB en el local, bajo el cajón del armario de la cocina. Ahora tenía evidencia digital, pero no bastaba. Necesitaba audio y vídeo, pruebas que demostraran las intenciones de ellos. Pensé en un grabador. No soy espía, pero el Internet ayuda.
Compré un grabador recargable del tamaño de un dedo, capaz de grabar 24 horas continuas, y lo mandé a que lo entregaran en el local para no levantar sospechas. Unos días después llegó el paquete. Lo probé y funcionaba sin ruido. Solo quedaba decidir dónde esconderlo. La oficina de Roselina, donde ella atendía llamadas y pasaba tiempo sola, parecía el lugar perfecto. Esperé a que ella fuera al mercado, me escabullí en la habitación y cerré la puerta con llave detrás de mí. El corazón me latía con fuerza, como un tambor. Escondí el dispositivo debajo del escritorio, lo aseguré con cinta, dejando el micrófono apuntando hacia arriba. Hecho. Me limpié el sudor de la frente y salí como si nada hubiera pasado. Segunda parte, el auto de Roselina. Según el informe del investigador, ella solía reunirse con Guy allí. Esperé hasta altas horas de la noche, cuando ya dormía profundamente, y salí sigilosamente al garaje. Abrí la puerta del coche con cuidado y escondí otro dispositivo debajo del asiento del copiloto. Cada movimiento era una tortura. Imaginaba que se despertaba, me descubría con las manos en la masa. El suspense era asfixiante. El sudor me empapaba la camisa, las manos me resbalaban. Finalmente, terminé. Regresé a la cama, quedándome inmóvil. A partir de ese momento, cada conversación suya quedaría grabada. Imaginaba escuchar el plan, accidentes para mí, para mis padres, y esa idea me mantenía más alerta que nunca. Paralelamente, pedí al investigador que continuara. Llamé al señor Jack Harlan desde la cafetería, susurrando: «Señor Jack, necesito más información. Siga a Roselina y a Guy. Grabe todas sus reuniones en vídeo. Y sobre ese hombre extraño, Derek Bass, consiga fotos y su historial». Suspiró. «Está bien, chico. Pero es peligroso. Serán otros $1000. Acepté sin dudar. Las semanas siguientes fueron un infierno de espera. Cada día revisaba los dispositivos de grabación, me escabullía en la habitación o en el coche para recogerlos y escuchaba los audios en la cafetería, con auriculares. Al principio solo eran llamadas de trabajo, pero luego apareció un fragmento, Roselina hablando en voz baja. «El proyecto casi está listo. Guy se asegurará de que el accidente parezca natural». El corazón se me encogió. Evidencia del coche, Roselina y Guy conversando, riendo, luego serios. «¿Mi hermano sospecha algo?», preguntó Guy. «Está bien, amor. Tendremos cuidado», respondió Roselina con una dulzura que para mí era veneno. Se llamaban amor. El dolor de la traición me atravesó. Lágrimas silenciosas rodaron por mi rostro en aquella cafetería, pero las limpié y seguí escuchando. El señor Jack me envió un informe adicional por correo cifrado, nuevas fotos. Roselina se reunía con Derek Bass otra vez, en un parque, entregándole una bolsa. Él sonreía con malicia. «El accidente está arreglado. 1 millón para ti», decía el texto adjunto a las fotos, con hora y fecha. Luego, imágenes de Roselina y Guy en un bar, tomados del brazo, entrando juntos a un motel y saliendo al mismo tiempo. Un vídeo corto, los dos besándose en el auto. «Después de que Ramón se vaya, el dinero será nuestro», decía Guy. Roselina reía. «No te preocupes, Guy. Yo me encargo de todo». Miré todo con los puños apretados, la rabia a punto de estallar. Tenía pruebas completas: adulterio, intento de asesinato, conspiración. Pero me contuve. No debía actuar impulsivamente. Busqué ayuda legal. Recordé a la abogada Elena Torres, una mujer de unos 50 años que me había asistido con el contrato del local en Denver. Era perspicaz y con experiencia en casos de fraude. La llamé: «Señora Torres, soy Ramón Marlo. Necesito consejo urgente. Es algo personal». Nos reunimos en su oficina, un pequeño edificio en el centro de la ciudad. Le conté todo, los informes, las grabaciones, las fotos. Le entregué una memoria USB con las copias de seguridad. Ella escuchó atentamente, tomando notas. «Esto es grave, Ramón. Fraude de seguros,
posiblemente intento de homicidio. Hay buenas pruebas, pero necesitamos más audio para demostrar la intención. Me aconsejó, no vayas aún a la policía. Reúne un poco más, y luego construiremos el caso. Te ayudaré sin cobrar al inicio, eres cliente habitual. Suspiré, aliviado. Pero el miedo creció. ¿Y si se dan cuenta? Ella sonrió. Actúa normal. Sé prudente. Salí de su oficina con una mezcla de alivio y determinación. Ya no estaba solo. Cuando reuní suficiente evidencia, grabaciones, fotos, vídeos, comencé a planear la contraofensiva. No solo me defendería, los haría caer en su propia trampa. Protegería a mis padres mientras atraía a Roselina y Guy hacia el mismo abismo que habían cavado. Pensé cada paso con cuidado. Ellos planeaban un accidente para mí, quizá con el coche o una caída. Fingiría ignorancia, pero cambiaría mis rutinas, no conducir solo, revisar los frenos a diario. A mis padres los llamaría con frecuencia, aconsejándolos evitar viajes largos. Guy visitaba a menudo, trayendo regalos. Yo sabía que inspeccionaba. Lo usaría. Fingiría confianza, le haría hablar más sobre el proyecto para hacerlo tropezar. Seguiría siendo el esposo amoroso, pero vigilante. El plan principal, hacerles creer que su trampa funcionaba, mientras la policía y la abogada preparaban el golpe final. Si planeaban un choque, yo avisaría a las autoridades de antemano, instalaría cámaras ocultas y aseguraría a mis padres bajo nuevas pólizas, con yo como beneficiario. La abogada Torres me ayudó a redactar los documentos. Desde entonces ya no fui el esposo amable, me convertí en el observador silencioso, esperando el momento justo para dar vuelta al tablero. Cada mañana veía despertar a Roselina, le sonreía, pero mis ojos estaban fríos. Cuando Guy visitaba, le daba una palmada en el hombro. Buen trabajo, hermano. Por dentro, solo había estrategias y vigilancia. Por las noches, revisaba la evidencia, planeando con precisión cada paso. La tensión era constante, pero mi determinación era mayor. Recordaba mi infancia, siempre cargando con el peso de la familia. Pero esta vez ganaría. La tormenta se acercaba, y yo la controlaba. Los días siguientes seguí actuando normal, aunque cada músculo estaba en alerta. Me levantaba temprano, preparaba café para los dos y charlaba sonriendo sobre el clima frío de Denver. Hoy estaré ocupado en la cafetería. Cuídate en el camino, le decía a Roselina, abrazándola suavemente, aunque mis manos estaban tensas, casi palpando si llevaba algo escondido. Ella reía. Te preocupas demasiado. Estoy bien. Asentía, pensando, ¿crees que no lo sé? Guy venía cada vez más seguido, trayendo pan o café. Hermano, solo paso un momento. ¿Dónde está mi cuñada? Preguntaba con los ojos brillantes. En la oficina, le respondía, fingiendo calma. Adelante, pasa. Cuando se sentaban a hablar, yo escuchaba detrás de la puerta de la cocina. Entre risas y murmullos, planeaban mi muerte. Cada día revisaba los grabadores ocultos. En una de las nuevas grabaciones, la voz baja de Roselina. Prepáralo todo, Derek. Los frenos deben fallar de manera natural. Y la de Guy, inseguro. No sé, hermana. Ramón ha sido bueno conmigo. No te preocupes, el dinero lo compensará, contestaba ella. La rabia me consumía, pero seguí esperando. Hasta que una noche, todo explotó. Llovía. El viento silbaba por las rendijas. Yo fingía dormir, con los oídos atentos. Roselina pensó que estaba exhausto tras el trabajo y bajó al despacho. Llamó a Guy. Escuché su coche llegar, el sonido familiar, ahora convertido en una sentencia. Se reunieron en la sala. No sabían que un micrófono los grababa. Yo me escondí tras la puerta de la cocina, el corazón golpeando el pecho. El momento se acerca, dijo Roselina, con voz helada. El choque ya está planeado. Vas saboteará los frenos del coche cuando Ramón salga de la cafetería. Parecerá un accidente,
caerá por la pendiente. Sentí como la sangre se me helaba. Todo era cierto. Hermana, me da miedo. ¿Y si muere de verdad? Es mi hermano, balbuceó Guy. Roselina lo acarició y en tono suave pero mortal respondió: Tranquilo, Guy. Bass es un profesional. Solo distráelo con una llamada cuando salga del trabajo. El millón del seguro será nuestro. Luego vendrán sus padres. Tú serás el beneficiario. Seremos ricos. Yo apretaba los puños, las uñas clavándose en la piel. ¿Y si nos descubren? Dijo él, temblando. Ella rió. No te preocupes, amor. Lo he hecho 3 veces antes y nunca me han atrapado. Ramón es solo un obstáculo. Grabé todo. Media hora de confesiones. Cuando Guy se fue, regresé a la cama. Al poco, Roselina subió, convencida de que dormía. Al amanecer recuperé el dispositivo. Reproduje el audio, las voces eran nítidas. Intento de asesinato, sin duda. Lloré, no por tristeza, sino por furia. Mi esposa, una depredadora. Mi hermano, su cómplice. Esa misma mañana reuní todas las pruebas. Llamé a mi asistente para cubrirme y conduje directo a la oficina de la abogada Torres. Llevaba una bolsa con los USB, grabaciones, informes y contratos. Ramón, pareces un fantasma, dijo ella. Le conté todo y reproduje el audio. Esto es oro puro, afirmó. Prueba clara de intención de asesinato. Preparó el expediente legal y llamó a un amigo suyo, detective en la comisaría de Denver. Entregaremos todo hoy mismo. Actuarán rápido. Y así fue. La policía reabrió los antiguos casos de muertes sospechosas relacionadas con Roselina. Los resultados forenses mostraban un patrón: distintos estados, los mismos seguros, las mismas indemnizaciones, todos bajo versiones del nombre de Roselina. El detective Mike Riley confirmó: no hay duda. Son homicidios encubiertos como accidentes. La policía vigiló a Roselina y Guy. Interceptaron llamadas, rastrearon transacciones. Arrestaron a Bass con herramientas para cortar frenos. Confesó: ella me pagó para fingir el accidente. Con las pruebas verificadas, se emitieron las órdenes de arresto. Esa mañana gris en Denver, el detective Riley me llamó: Ramón, los mandatos están listos. Actuaremos hoy. Me pidió que permaneciera en la estación. Observé por las cámaras. Roselina abrió la puerta de casa, desconcertada. ¿Qué ocurre? Roselina Marlowe queda arrestada por fraude de seguros y conspiración para cometer asesinato. Ella gritó, forcejeó. Al mismo tiempo, Guy era detenido en casa de mis padres. Mi madre lloraba, mi padre lo abrazaba sin comprender. Yo observaba en silencio, el alma desgarrada. Fueron interrogados por separado. Roselina negó al principio, fingiendo serenidad. Mi esposo lo inventa todo por celos, decía, sonriendo con esa expresión que antes me había enamorado. Pero cuando le mostraron los audios y las fotos, se desplomó, llorando a gritos. Está bien, confieso. Reveló una cadena de fraudes de seguros en varios estados. Yo la miraba tras el cristal, sin poder creerlo. Guy, por su parte, también terminó confesando: me engañó. Dijo que estaríamos juntos, que merecíamos el dinero. El detective reprodujo su voz: después de que Ramón se vaya, el dinero será nuestro. Guy bajó la cabeza, llorando. Fui débil, lo siento, hermano. Pero era demasiado tarde. El juicio comenzó medio año después. Roselina fue condenada a 20 años de prisión por homicidio indirecto, fraude de seguros y falsificación de documentos. Guy recibió 12 años por complicidad. La prensa los bautizó la viuda negra de Denver. Los titulares inundaron los medios: mujer asesina a sus esposos por dinero del seguro. Yo no celebré. Solo sentí vacío. Mis padres no asistieron. La vergüenza y la tristeza los habían destruido. Cuando los visité después,
La casa estaba oscura. Mi madre lloraba. Hijo, me equivoqué, no creerte, dejar que Guy. Mi padre solo fumaba, mirando al suelo. Pensé que era travieso, nada más. Ahora lo perdimos. Intenté consolarlos, pero el peso era insoportable. Descansen. Yo me encargaré, les dije. Pasé unos días allí. La atmósfera era densa, la culpa flotaba en el aire. Mi madre insistía, perdona a tu hermano, hijo. Yo callaba. Lo intentaré, susurré, aunque sabía que no sería fácil. Denver ya no era mi hogar. Vendí la cafetería, la casa, el viejo camión. Le di casi todo el dinero a mis padres y me despedí. Cuídense. Me voy por un tiempo. ¿A dónde vas?, preguntó mamá. Al oeste, respondí con una sonrisa triste. Papá me abrazó. Estoy orgulloso de ti, hijo. Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de dolor. Subí al autobús sin que nadie me despidiera. El viento de otoño soplaba a través de la ventana. Vi cómo Denver se desvanecía a lo lejos. Quizás, pensé, esto sea un nuevo comienzo. Viajé sin rumbo fijo, deteniéndome en pequeños pueblos del oeste. Dormí en moteles baratos, comí en carreteras, respiré el aire seco del desierto. Pasé por Utah, Nevada, Idaho. En Twin Falls, Idaho, junto al río Snake, encontré un pequeño restaurante llamado Roadside Diner. El dueño, un hombre robusto llamado Hank, me dio trabajo como cocinero. Paga poco, pero incluye comida y cama, dijo. Acepté. Así comenzó mi nueva vida. Una habitación pequeña detrás del local, una cama, una ventana al río. Por las mañanas preparaba café, escuchaba el chisporroteo de la plancha y el aroma a tocino. Sin miedo, sin desconfianza. Solo paz. Cada semana escribía a mis padres una carta a mano. Estoy bien. Trabajo en Idaho. El lugar es tranquilo. Los extraño. A veces mi madre respondía con letra temblorosa. Tu padre arregla autos. Yo planto verduras. Guy te manda cartas desde prisión. Pide perdón. Nunca respondí esa parte. Solo escribía. Cuídense. Los amo. Un año después, abrí mi propio restaurante en un pueblo cercano, Sun Valley. Lo llamé Second Flame, segunda llama, un renacer desde las cenizas. Decoración sencilla, comida honesta. Hamburguesas, costillas, ensaladas frescas. El primer día estuvo lleno. La gente sonreía, y yo también. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida aún tenía sabor. Tim me preguntó, ¿dónde aprendiste todo esto? Sonreí. De la vida. Les enseñé a ambos, no cocinen de manera mecánica. Pongan corazón en lo que hacen y la comida sabrá mejor. Ellos aprendieron rápido y el Second Flame se convirtió en un lugar acogedor. Los clientes no venían solo a comer, sino a conversar, a sentirse en casa. Y yo encontraba alegría en eso. Enseñar a otros era, de algún modo, enmendar el pasado. Ya no era tan duro conmigo mismo. Aprendí a perdonar. Perdonar a Roselina. Ella fue empujada por la vida a caminos oscuros. Perdonar a Guy, débil de voluntad, pero de sangre. Y perdonarme a mí mismo. Antes estaba ciego, ahora estaba despierto. Perdoné viviendo bien, escribiéndoles más cartas a mis padres, enviando fotos del comedor. Una vez recibí una carta de Guy desde la prisión. Hermano, lo lamento. Le respondí, te perdono. Aguanta. No es fácil, pero es sincero. Mi nueva vida era simple, pero plena. Ahora estoy en la cocina del Second Flame, viendo sonreír a los clientes y pienso, este soy yo de verdad. Las cicatrices siguen ahí, pero la segunda llama arde con fuerza. La vida, sin embargo, no se detiene ahí. Hay momentos tranquilos junto al fuego de la cocina, o tardes sentado a la orilla del río con la caña de pescar. Cuando miro atrás, desde Denver hasta Sun Valley,
Desde la pesadilla de la traición hasta esta nueva llama, me doy cuenta de que mi historia no es solo una tragedia personal. Lleva mensajes profundos, lecciones duras y consejos que desearía haber sabido antes. No soy un sabio, solo un chef común que la vida derribó y luego levantó. Pero por eso lo que aprendí se siente auténtico y cercano, como una comida familiar, no lujosa, pero cálida y llena de corazón. Déjame compartirlo contigo, como si estuviéramos sentados en una mesa de madera en el Second Flam, tomando un café caliente y charlando sobre la vida. El primer mensaje, quizás el más evidente, es que la vida está llena de sorpresas oscuras, pero siempre tenemos la capacidad de resurgir de las cenizas. Pensé que mi vida había terminado cuando descubrí la verdad sobre Roselina y Guy. Perder a mi esposa, a mi hermano, la confianza. Denver se convirtió en una prisión de recuerdos, cada esquina recordándome sonrisas falsas, llamadas extrañas, noches sin dormir llenas de sospecha. Recuerdo ese sentimiento claramente, sentado solo en mi antiguo restaurante después de cerrar, bajo la luz tenue del neón, sosteniendo un café frío y preguntándome ¿cómo seguir viviendo? El dolor era como un agujero negro que se tragaba todo, el sueño, las sonrisas, incluso el placer de cocinar. Pero cuando subí al autobús dejando Denver, con el viento del oeste golpeando mi rostro, comprendí que las sorpresas oscuras no son el final, sino una oportunidad de renacer. Como la segunda llama que surge de las cenizas. Esta lección no es teoría vacía, es experiencia real. Perdí todo, pero me encontré de nuevo en pequeños pueblos junto al río Snake, en la cocina de mi nuevo restaurante. La vida me enseñó que, por más profunda que sea la traición, siempre se puede encender una nueva llama, más brillante y duradera. No temas al agujero negro, encuentra las cenizas y respira fuego sobre ellas. La primera enseñanza de mi historia es sobre la confianza. Es necesaria, pero debe ir acompañada de vigilancia, sobre todo en las relaciones más cercanas. Confié ciegamente en Roselina porque era hábil, dulce y siempre sabía hacerme sentir el centro del mundo. Recuerdo aquellas noches junto a la chimenea, ella apoyando su cabeza en mi hombro, hablando de nuestros sueños. Tú y yo expandiremos el restaurante, tendremos hijos, seremos felices para siempre. Le creí porque el amor significa confianza. Con Guy, mi hermano, confié por los lazos de sangre y la infancia compartida. Lo consentí, lo protegí de discusiones familiares. Pero la dura lección fue que la confianza ciega puede llevar al desastre. Señales extrañas, cerrar la puerta de la oficina, llamadas nocturnas, un pasado vago, todo lo pasé por alto. El resultado, casi pierdo la vida. La lección es escuchar tu intuición. Si algo se siente extraño, aunque duela, investiga. Recuerdo abrir el maletín negro de Roselina y encontrar archivos de seguros con Guy como beneficiario. Mi corazón latía con fuerza, temí destruir nuestro matrimonio. Pero si me hubiera detenido, quizá estaría muerto ahora. Confía, pero verifica. En la familia, el amor o la amistad, observa cada detalle, pueden salvarte la vida. Otra enseñanza profunda es sobre el valor de la familia. No la de sangre, sino la que elegimos y construimos. La familia Marlowe fue mi ancla, aunque al final me ignoraron cuando conté la verdad. Aprendí que la familia no es perfecta, a veces está cegada por el amor. Pero el verdadero valor está en cómo reaccionamos. En Idaho encontré una nueva familia. Hank, como un tío, Joe, como un amigo, Lily, como una hermana, y más tarde Tim y Sarah, como hijos. No son de sangre, pero comparten la vida conmigo, se alegran conmigo. La familia no es solo linaje, es quien permanece a tu lado en la tormenta. Recuerdo las tardes después del trabajo, sentado con Tim y Sarah, compartiendo historias de vida. No todas, solo las felices. La vida es como unas costillas a la parrilla, bien marinadas, fuego justo, y queda deliciosa. Ellos se reían y yo me sentía cálido. Esta es la familia que elegí. El primer consejo que quiero compartir es, cuando dudes, actúa de inmediato, pero con discreción y un plan. Yo dudé y casi pagué con mi vida. Si notas señales extrañas,
Una esposa cerrando puertas, un hermano cambiando repentinamente, no confrontes de inmediato. Reúne evidencia en silencio, como hice yo con Caleb, el investigador Jack. La precaución me salvó. Usa la tecnología, grabaciones, copias de seguridad y aliados confiables. No vayas solo. Y cuando tenga suficiente evidencia, acude a las autoridades. No lo hagas por tu cuenta, es peligroso. Otra lección es aprender a perdonar, pero sin olvidar. Perdona para liberarte, no para exonerar. Yo odié a Roselina hasta la insomnio, odié a Guy por traicionar la sangre. Pero el odio es veneno que corroe. En Sun Valley aprendí a perdonar. No borrar, sino soltar para poder vivir. Perdona a Roselina, tuvo un pasado doloroso que la llevó por el camino equivocado. Perdona a Guy, fue tentado, pero ahora paga. Y perdónate a ti mismo. Antes estaba ciego por amor, ahora soy más sabio. Otra lección, la resiliencia. La vida te derriba, levantarse es una elección. Después del juicio, vendiendo el restaurante, dejando Denver, pensé que mi vida había terminado. Pero en Idaho, cada día en el trabajo, cada carta a mis padres, reconstruí mi mundo. La resiliencia no es heroísmo, son pequeños pasos. Aprender algo nuevo, abrir un restaurante, incluso con miedo al fracaso, pero intentarlo. Cuando estés abajo, empieza con hábitos simples: caminar, leer, cocinar. Encuentra pequeñas alegrías. Finalmente, la vida es un viaje, no un destino. Vive auténticamente, con emociones reales. En el Second Flam, enseño a Tim y Sara a cocinar con el corazón, no solo con las manos. Aplica esto a la vida, vive con emociones reales. Llora si estás triste, ríe si estás feliz. La autenticidad te ayuda a reconocer las falsedades. Escucha tu corazón, no ignores tu intuición. Construye una vida simple, como la mía en Sun Valley. Nieve afuera, clientes sonrientes adentro. Eso es verdadera felicidad. A través de esta historia, espero que extraigas tus propias lecciones. Mi vida fue del infierno a un pequeño paraíso, de la traición al perdón. Si estás sufriendo, recuerda, la segunda llama siempre está esperando que la enciendas. Gracias por escuchar. Ahora, sigue viviendo con emociones reales.